Me encanta. Tengo que decir que soy una gran fan de Cary Grant, ¿eh? No sé si has visto con La muerte en los talones, Hombre, por ejemplo. Claro, ¿quién no ha visto? Yo asocio... ¿Quién no ha visto esa película? Claro, yo asocio mucho a Cary Grant con Hitchcock, y además esa película tiene una premisa muy sencilla que a mí me parece muy inquietante y que precisamente por eso me atrae tanto, ¿no? Que es la premisa de cómo la casualidad, un gesto fuera de lugar, en este caso, en el caso de la película, puede cambiarte la vida en el mejor o en el peor de los sentidos. Este hombre lo pasa fatal desde el momento en que levanta la mano. No sé si han visto por ahí la película, pero la idea es la siguiente. Una organización criminal, hasta donde yo recuerdo, tiene infiltrada o sabe de la existencia de un espía que les está haciendo un poquito la vida imposible en esa organización. Entonces, por alguna razón, después de hacer sus investigaciones, se enteran de que el nombre de ese espía, el nombre en clave o no en clave de ese espía, es Pitupín. Bueno, pues deciden, como saben que está Pitupín en una sala de hotel de no sé qué, pues deciden llamar a Pitupín por el megáfono porque tiene una llamada. Y en ese preciso instante, el bueno de Cary Grant está levantando la mano para algo, que para pedir una copa, no recuerdo para qué, pero el pobre levanta la mano justo en el momento en que dicen que Pitupín tiene una llamada. Y claro. Y lo identifica. Claro, y lo identifica. Dice, pues nada, está claro, clarinete, este señor es el espía. Y a partir de ahí su vida es un infierno. Que después le viene bien, ¿eh? Porque llega el amor. Pero lo pasa fatal. ¿Y sabes cuál fue el problema de ese espía? Que se llamó Pitupín. No se llama Pitupín, por cierto. Vaya a ser que eso se diga. No recuerdo cómo se llama el espía clave. Pitupín. Pero Venga. Pitupín a mí me parece estupendo como nombre. En fin, la cuestión. Que esas pequeñas casualidades que te cambian y no te cambian. Y eso es algo que aparece mucho en Hitchcock. O que a mí me parece que parece mucho en Hitchcock, igual que en tantos autores, porque es una premisa muy atractiva. Es un detonante, ¿no? que genera una acción. Efectivamente, es un claro detonante. Y aparece en Hitchcock, por ejemplo, en Psicosis, esa mujer que sale con una intención y que acaba muerta la pobre tica en la ducha, ¿no? Porque se para en el lugar que no debe pararse, donde hay un psicópata ahí, ¿no? Esta película, adaptada del libro, además, de Robert Bloch, e incluso en La soga de Hitchcock, que para mí es una de las películas más interesantes y más estremecedoras de Hitchcock, también hay un detonante que es la clase de un profesor. Un profesor que dice en clase algo que ni en sus peores sueños podía imaginar que llevase a la muerte tan gratuita de un muchacho de su clase. De hecho, La soga es un texto que se podría hacer en teatro fenomenal y que podría haber hecho nuestra Catherine estupendamente bien. Perfectamente. Bueno, claro, ahí los protagonistas son sobre todo hombres. Pero es perfectamente viable también para mujeres. La profesora podía ser una mujer o... En fin, podía ser. De hecho, le hubiera ido bastante mejor porque fue enganchando algún otro fracaso más en teatro, claro, algo más en taquilla. De hecho... a pesar de haber hecho las dos primeras películas con éxito y ya tener un Oscar, luego cayó en desgracia, le llegaron a tildar incluso como el lastre de la taquilla. Bueno, horroroso. Hubo una época muy mala en su vida y se replegó, se volvió a casa, se volvió a Hartford, a Connecticut. Tenía 30 y medios, ya tenía una carrera profesional, pero necesitó un tiempo de apaciguamiento, de tranquilidad. Se volvió a casa. Y bueno, pues lo que te he dicho al principio, una de cal y otra de arena en su vida. Porque llegó a Hartford y al nada de llegar se desató un huracán tropical, nada más y nada menos. La familia salió... Venga usted a buscar paz, ahí. Salieron de la casa de chiripita y el caso es que el huracán se les llevó la casa. Apareció a 1 kilómetro y pico aquella casa, se quedaron literalmente con lo puesto, y para esa familia fue un antes y un después, para ella también. De hecho, hay un fragmento donde habla del fracaso. Del fracaso aprendí que tienes que saber un poco lo que haces. Porque si no te gusta una situación, normalmente puedes deshacerte de ella o dejarla a un lado y seguir adelante. Saber algo de lo que hay en tu entorno o de lo que haces como sistema para superar un fracaso. Es decir, no tanto como directamente superarlo por hecho, no. El conocimiento como llave de solución, ojito. O
O sea, siempre la parte racional de Catherine por delante de la parte un poco de la suerte. Volvemos a la misma frase del principio. Es la mujer que resume mejor lo de te caes 1000 veces y te levantas 1001. Claro. Claramente es así. Y volvió por todo lo alto. En 1940, con la ayuda de su ex, de Howard Hughes, consiguió los derechos de Historias de Filadelfia y se convirtió en productora y en protagonista. Hay que ver qué bien se llevan nuestras mujeres, pues sí, de las que estamos hablando aquí, con sus ex. Pues sí. Esto es importante, ¿eh? Llevarse bien con los ex. Pues fíjate, Leonor todo, ¿eh? a su ex no lo soportaba cuando vivía con él, pero después le montó una revuelta a su marido con su ex, fíjate. Coco Chanel también, ayudada por, no sé si fue el primero de sus amores, consiguió la financiación para la Rue Cambon, para la tienda de la Rue Cambon, es decir, bueno, no hay por qué acabar mal. No hay por qué acabar mal. Esa es la mal. relación que debería ser, pero vamos, resulta curiosa, que a mí me resulte curioso, ¿no? Quizá no sea tan habitual entonces que haya buena relación con los ex. Pues no. En fin, para adelante. Bueno, el caso es que Catherine vuelve a lo grande y tan a lo grande vuelve que además se enamora. Se enamora ya por fin de Spencer Tracy. Spencer Tracy era un actor también consolidado en ese momento. Se hicieron primero amigos y luego rodaron Mujer del Año. Cuentan los bichos del momento, las leyendas del momento, que cuando la cámara empezó a rodar se vio una química entre ellos dos tan evidente y tan clara que el director muchas veces no cortaba. Rodaba secuencia, enganchada secuencia, para no romper el clima que existía entre ellos dos, la química que existía entre los dos. Dicen que el enamoramiento fue rapidísimo, que enseguida se convirtieron en pareja, que entre ellos, aparte de existir ese amor, existía esa química en escena, porque la química además traía causa o se relacionaba con los personajes, ¿no? Ella normalmente hacía el personaje de persona impulsiva, de nervio, de enfadarse con los papeles, y sin embargo él era el simpaticón, el tranquilo, el divertido, y esa combinación, ese contraste, funcionaba muy bien en cámara. Primero rodaron Mujer del Año, luego La Costilla de Adán, donde además encarnan a dos abogados que son pareja, que discuten en los litigios ante el tribunal. También discuten en casa como buena pareja, pero se quieren, se aman, sin ningún tipo de duda. Era una realidad en escena y una realidad fuera de escena. Que existía entre ellos ese amor evidente y claro. Lo que no era real era cómo era él. Uh-huh. Él, Spencer Tracy, no era simpaticón, no era divertido, o sea, tenía momentos simpáticos y divertidos, pero era un hombre muy inseguro, era un hombre con una vida interior muy traumática. De hecho, él estaba casado. Esa era una de las grandes renuncias que tuvo que hacer Catherine a sí misma. Se convirtió en la amante. Estamos hablando de la América de los 40. Y eso fue algo muy, muy, muy... bueno, que primero lo intentaron ocultar, pero luego era el come-come, eran las comidillas del entorno. Claro. Él había estado casado con Luis, se había separado, tenía 2 hijos se había separado, pero no divorciado. Efectivamente, estaba separado de facto, pero nunca se divorció. Llegó a vivir con Catherine entonces, vivieron, ¿no? Más de 20 años juntos. Madre mía, y él casado con su mujer. Él ahí casado. Podía haber habido problemas de bigamia, ¿no? Hombre, sí, evidentemente. Si Luis hubiera, la ex hubiera denunciado, evidentemente hubiera tenido causa clarísima, ¿no? Pero él sufría muchísimo por dentro. De hecho, era insomne, bebía para contrarrestar esa lucha interior. Tenía un gran sentimiento de culpabilidad. Era un católico irlandés con unos principios muy potentes que no podían adaptarse o asumir que hay cosas que a veces se acaban
y él, pues, de alguna manera se culpabilizaba de que la cosa no hubiera funcionado con Luis. Tenían 2 hijos, luchaba por ser un buen padre, pero los veía poco. El hijo menor, además, nació con una sordera de nacimiento. Todo eso podía con él. De hecho, Catherine decía de Spencer que le era más fácil meterse en la vida de los personajes que asumir la suya propia. Vale. Y eso también le generó más lucha, porque hay muchos actores y actrices que luego no se pueden desenganchar de las tablas porque tienen un punto de adicción a no asumir su propia vida, porque su vida les parece a ser la vida de otro. Efectivamente. Entonces prefieren siempre ser la vida de otro. Y eso a la larga les genera muchos conflictos interiores que, lógicamente, si no se tratan, pues terminan pues como terminó él, ¿no? Con un alcoholismo muy evidente, muy pronunciado y muy complicado, muy complicado. Pero ahí estuvo Catherine renunciando a sí misma, renunciando a su carrera. Hay momentos en los que prácticamente dejó de actuar solo por cuidarlo. Y eso fue una renuncia a sí misma, pero como hemos escuchado al principio, para ella el amor era adaptación. Es fascinante cómo funciona esto del amor, ¿eh? Después de que llegase un Howard Hughes a cautivarte con su aeroplano en mitad de todo el mundo, con su buen carácter y su jovialidad, te enamoras perdidamente de un tipo que es depresivo, alcohólico, que tiene una esposa, que su situación es complicadísima. No es comprensible esto del amor. No es nada comprensible. Pero bueno, es que no es algo consciente, no es algo mental. No, hay que reconocer que no. Bueno, volvamos a su vida. Viven casi 20 años juntos. Ya al final de los 20, bueno, no al final de los 20, pero cuando llevaban 15 años juntos, a ella se le plantea la posibilidad de rodar con Humphrey Bogart, nada más y nada menos. Hombre. La reina de África. Recordemos ese peliculón. Eran muy amigos, los 2 matrimonios de hecho eran muy amigos. Y el caso es que, bueno, ellos 2, que ya lo eran, pues después de la reina de África ya se empieza a ver que los 2 tienen problemas. De hecho, Humphrey Bogart, escasamente 2-3 años después de rodar esa película, murió de un cáncer de garganta. Y Spencer Tracy, con motivo del alcohol y diferentes empezó a sufrir de corazón. Ella incluso dejó, como ya he dicho antes, dejó de interpretar por cuidarlo, por cuidar sobre todo, o cuidarlo en esa enfermedad que es el alcoholismo. Y adicción, ¿no? Esa adicción, efectivamente,